Desde hace más de 20 años que Ricardo Rajendorfer escribe sobre la policía bonaerense, que hoy hace una semana fue noticia nuevamente porque algunos integrantes de una banda criminal bonaerense de la policía se enfrentó a efectivos de la Policía Federal. ¿Qué estaban haciendo? Pidiéndole coima a un narcotraficante para no hacer la denuncia. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Sorprende o no que haya sucedido esto y además en qué lugar pone a la policía bonaerense? Mira, esta circunstancia, digamos, por un lado, lleva implícita una sorpresa coyuntural y por otro lado lleva implícita una sorpresa sistémica. En ese sentido, con respecto a lo primero, desde luego, llama la atención el enfrentamiento entre un grupo de la Federal y un grupo de la bonaerense. Llama la atención porque no existen demasiados datos sobre cómo se estructuró el operativo de la Federal, claro, de qué manera un narcotraficante hace una denuncia por extorsión en una fiscalía. ¿Esto quiere decir que están todos bajo sospecha? Yo diría que sí, y digamos, da para pensar una especie de interna, una especie de mensaje entre tal vez el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad Provincial, por un lado. Y por otro lado, el tema sistémico al cual yo me refería alude al hecho de que, este caso en particular puso al descubierto de que la recaudación ilegal y la autofinanciación de las agencias policiales, especialmente la bonaerense, continúan, claro, inalterablemente como viene sucediendo desde hace muchos años. Y en ese sentido cabe decir que una fuerza que se autofinancia es una fuerza que se autogobierna. Ahora, Ricardo, el policía bonaerense que falleció, que era uno de los integrantes de esta banda, estaba en el ojo de la administración bonaerense porque su patrimonio estaba bastante exagerado, no podía responder sobre cómo había obtenido sus bienes. Hubo en los últimos 3 años una mirada sobre los policías, la investigación. ¿Hasta dónde llegó eso? ¿Qué tan profundo llegó esa purga, si se puede decir, de la bonaerense? Mira, la cantidad de policías que en este momento están en disponibilidad y la cantidad de policías que en este momento están presos, que son muy pocos, creo que son 350 sobre 90.000, son personas que han sido sorprendidos en ilícitos que no tienen que ver con lo que podríamos llamar el robo para la corona. Fueron, por decirlo de alguna manera elegante, emprendimientos personales. En ese sentido, todo indica que, vuelvo a decir, que la recaudación, o sea, lo que hacía este hombre, es una práctica habitual en todas las departamentales, en todas las comisarías, etcétera. Repito, estamos hablando de una fuerza que se autofinancia con cajas delictivas. ¿Y cuál es el rol del narcotráfico en el actual contexto de nuestro país? El rol del narcotráfico en el actual contexto de nuestro país, es absolutamente diferente al que puede existir en Colombia o en México, donde existen organizaciones de narcos que se ofrecen hasta a pagar la deuda externa de sus países. Acá estamos hablando de estructuras al menudeo que, valga la redundancia, están subordinadas al gerenciamiento de las fuerzas de seguridad. Claro, también son parte del problema de la inseguridad que incluso generan las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Como este caso. Exactamente, hay una especie de paradoja.
no solamente con el narcotráfico, sino con la mayoría de los delitos que conforman esto que denominamos o mal llamamos inseguridad. Yo diría que es violencia urbana, más que nada. En ese sentido, digamos, resulta paradójico que a sabiendas de que hay grupos policiales que envían a delincuentes comunes a robar casas, por ejemplo, es una paradoja que los damnificados, una vez sucedido ese delito, denuncien el hecho a la policía. Es una especie de círculo absurdo. Por último, y ya cerrando, ¿falta decisión política para avanzar en esa purga? Mira, yo creo que más que falta de decisión política, existe una especie de pacto con las autoridades políticas que se podría explicar de la siguiente manera: demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias No, por favor. acompañarnos. Hasta la próxima.